Lo último en Noticias Caracol. 12:28, buenas tardes. Hasta ahora les contamos que el gobernador de Arauca, Renzo Martínez Prada, fue blanco de un atentado. Eduardo Hernández, ¿qué pasó y cómo está el mandatario local? Hola, ¿qué tal, Catalina? Pues por fortuna el mandatario se encuentra en buenas condiciones de salud. Ocurrió este atentado en la vereda Tamacay, en la vía entre Fortul y Saravena, hacia las 10:55 de la mañana. Hombres armados con fusiles le dispararon en varias oportunidades a una de las camionetas que hacen parte de su caravana, de la caravana del gobernador Renzo Jesús Martínez. Lo salvó que esas camionetas tienen un blindaje nivel 5 que impidió que las balas pasaran al otro lado y alcanzaran tanto al gobernador como a los asesores que en ese momento estaban viajando con él. De acuerdo con un comunicado que publica la gobernación, el vehículo recibió entre 10 y 13 impactos de bala. Algunos de ellos afectaron las llantas y esa es la razón por la cual fue necesario que más adelante, kilómetros después del lugar donde ocurrió ese ataque, todos tuvieran que moverse hacia una de las camionetas para poder ponerse sanos y salvos finalmente en el municipio de Tame. Vamos a escuchar una parte de la conversación que tuvo el gobernador con el comandante de la policía de Arauca, el coronel Carlos Angarita Antolines, después de que ocurrió este atentado. Aquí va a pasar el señor gobernador, mi coronel. Mi coronel, ya estamos por aquí en la estación de policía de Tame, gracias a Dios salimos bien librados, la camioneta respondió muy bien, gracias a Dios. Sí, pero nosotros dejamos el carro abandonado porque nosotros seguimos y fue imposible continuar porque seguimos en Rines y como unos 10 kilómetros más adelante todos nos subimos a la otra camioneta. Pero dura la situación. Dice este comunicado de la gobernación de Arauca que se sospecha de la guerrilla del ELN, pero no se descarta que los artífices hayan sido disidencias de las FARC que también hacen presencia en ese territorio de Colombia. El ministro del Interior ha escrito un mensaje a través de su cuenta en X, rechazó el atentado, pero además advierte que se trata de un ataque a la institucionalidad y a la democracia. Además, dice que se intensificaron las acciones de protección, no solamente para los precandidatos, sino también para los mandatarios territoriales, los líderes y los servidores públicos. Una noticia que está en desarrollo. Ana Milé. Sí, señor, estaremos atentos a lo que arrojen las investigaciones. Gracias, Eduardo. A continuación, los titulares de otras noticias de Colombia y el mundo de este lunes 10 de noviembre en Noticias Caracol. Esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12:39 en otros temas del día. Hasta ahora hay una importante información sobre el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido el pasado 31 de octubre en Bogotá. Catalina, ante la Fiscalía en Cartagena se presentó hoy Ricardo González, el joven de 23 años señalado de participar en el ataque a golpes contra el estudiante universitario que le costó la vida. González era buscado por las autoridades. Recordemos que por estos graves hechos está detenido Juan Carlos Suárez, quien fue imputado por el delito de homicidio. Leonel Quintana, ¿qué se sabe de esta persona? Ana, buenas tardes. La abogada de este joven de 23 años dice que él tiene toda la disposición de colaborar a las autoridades, de explicar lo sucedido el pasado 31 de octubre en Bogotá. También señaló que no estaba huyendo de las autoridades, que viajó a Cartagena para encontrarse con sus familiares y luego presentarse a la URI de la Fiscalía en el barrio Canapote. Luego fue trasladado aquí a las instalaciones de la Fiscalía en el barrio Crespo. La captura ya fue legalizada. A las 7:10 de la mañana de este lunes se presentó voluntariamente a la URI de la Fiscalía del barrio Canapote en Cartagena el joven de 23 años que, según las autoridades, habría participado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre en Bogotá. Ya tiene materializada su captura, ya le leyeron sus derechos en presencia de la defensa y del Ministerio Público. La abogada de este hombre desmintió que su cliente haya estado huyendo de las autoridades. Que tiene su arraigo familiar en esta ciudad. Se ha especulado mucho de que salió huyendo. No, él vino donde su núcleo familiar primario, sus hermanos, su papá, su mamá, a eso vino. Yo creo que ustedes así lo han entendido desde un principio, que el mismo papá desde un principio ha señalado la importancia de presentarse ante la justicia y aclarar la situación de lo acontecido. Eso hizo
De inmediato el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en el barrio Crespo, donde se hicieron los actos urgentes. Básicamente llegó en compañía de sus abogados defensores, somos dos quienes estamos frente a la defensa. Igualmente el acompañamiento de la Procuraduría de Cartagena, quien ha estado muy cerca al tema, y obviamente con el conocimiento de la Fiscalía y el CTI, quien se ha encargado de esos actos urgentes. Este joven de doble nacionalidad colombo-venezolano es el mismo que se observa en este video grabado por uno de los testigos el día de los hechos. Aquí se escucha la súplica de Jaime Esteban Moreno. Observen cómo la víctima y su amigo levantan las manos como gesto de rendición. El hoy capturado e imputado por homicidio Juan Carlos Suárez se abalanza sobre la víctima. Minutos después, y con Jaime Esteban en el piso y su amigo de espalda, este hombre de negro con orejas de conejo y quien se acaba de presentar a las autoridades, se abalanza por detrás, tumbándolo al piso y sin darle tiempo de reaccionar. El muchacho quiere aclararlo, quiere afrontar su proceso como debe ser de cara a la justicia, esperando recibir eso, justicia. En varias cámaras de seguridad quedó captado este cartagenero hoy vinculado a este caso. Por ejemplo, aquí se ve horas después en el sector de San Victorino, a las 9:38 de la mañana del 1 de noviembre, es decir, 30 horas después del ataque a Jaime Esteban Moreno y 14 desde que fue declarado muerto por los médicos. Conocido en el sector, llegó al puesto de venta de perros en el que trabajaba y, según testigos, habló del incidente. El hombre será judicializado por el delito de homicidio agravado. Aún se desconoce cuándo iniciarán las audiencias. Dice la abogada de este cartagenero de 23 años que podrían ser virtuales, como ocurrió en la ciudad de Bogotá. En estado crítico permanecen dos hermanitos que resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito provocado por un taxista en estado de embriaguez aquí en Bogotá. Tatiana Gordillo, ¿cuál es su estado? ¿Qué ha pasado con los otros heridos? Hola Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Pues dos de estos menores, como usted dice, están en un estado muy crítico. Según un comunicado emitido recientemente por la Secretaría de Salud, una de las menores ya se le están realizando todos los protocolos para determinar su condición médica, que según este comunicado sería de muerte encefálica. Y el otro menor se le están activando los protocolos para la neuroprotección cerebral y estabilización general. El comunicado habla de otra menor. Los tres son hermanitos, son de una misma familia. La otra menor de edad sí se encuentra ya fuera de peligro y está en la unidad pediátrica. En el siguiente informe les recordamos cómo sucedieron estos hechos y cuál es el estado de salud de los demás heridos, porque recordemos, 11 personas en total resultaron lesionadas. Hacia las 8 de la noche del pasado sábado 8 de noviembre, mientras vecinos departían en una cuadra del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, bastaron tan solo 4 segundos para que la vida de una familia entera cambiara radicalmente. Los más afectados con este impresionante accidente ocasionado por un taxista en estado de embriaguez fueron dos menores de edad, Martín y Estefanía Arturo Torres, de 7 y 15 años de edad, y quienes hoy se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital Santa Clara de la ciudad. Esta otra cámara de seguridad muestra la gravedad del brutal impacto. La mayor de los hermanitos presenta muerte cerebral, según lo que hasta el momento les han informado los médicos a sus padres. Carol Estefanía, ella sufrió lesiones personales muy fuertes. A ella, por el golpe, quedó cruzada entre dos motos, lo que fue, y por el impacto le destruyó como tal toda la pelvis. Está totalmente fracturada. Por otra parte, sus costillas le perforaron también los pulmones, causándole una hemorragia. Y el más pequeño de la casa, Martín, registra una leve respuesta neuronal, pero su pronóstico sigue siendo muy crítico. Martín rebotó de la casa al andén, lo cual le abrió el cráneo en ese momento al niño, también sufriendo lesiones personales en sus costillas, en su caderita y en sus rodillas. Y en este momento, aunque tiene visos de actividad cerebral, también los neurólogos dicen que es muy probable de que también tenga muerte cerebral. En total, 11 personas resultaron lesionadas producto del impacto. 5 pertenecen a una misma familia, incluidos los 2 menores de edad y otra de sus hermanitas que ya está fuera de peligro, una prima y su esposo. Jessica también sufrió lesiones personales muy fuertes en su cadera, sus piernas están rotas y también en el tabique. Ella está en el Hospital del Norte. Estamos esperando a que entre en cirugía y todo salga muy bien. Estaba también su esposo,
que gracias a Dios él fue el que menos sufrió como tal impactos. Varias de las personas que estaban en la barbería contra la que terminó el taxi también fueron trasladadas a hospitales. Los demás, que son los chicos de la barbería, que son los que estaban ahí con las motos, sufrieron lesiones como torceduras de tobillo o alguna fractura de tobillo, de muñeca o de codo. También había una bebé de 4 meses dentro de la barbería, gracias a Dios, por realmente lo que amortiguó el golpe a la bebé fue el coche. Esta noche habrá un velatón para orar por la salud de los menores y demás heridos. Su mamá envió este angustiante clamor a través de un audio. Se invita a las personas que vengan a hacer acá un velatón aquí en el pie del hospital para que mi hija y mis hijos sientan más la oración, te lo agradezco. La familia de los menores heridos teme que el taxista pueda quedar en libertad. Esta persona puede salir libre en 36 horas por lesiones personales, lo cual a nosotros nos preocupa muchísimo porque el estado de salud de mis primos es demasiado grave y lo único que nosotros queremos es que no salga. Sin embargo, pidieron a la comunidad confiar en la justicia y no atacar al taxista. Una verdadera tragedia para toda esta familia y para los otros heridos de este grave accidente ocurrido en el sur de Bogotá. Hay un clamor de la familia y es que se haga justicia, pero justicia a través de todos los términos legales. El conductor del taxi presuntamente vive en el mismo barrio de la familia y por ello temen que la ciudadanía tome justicia por mano propia. Le pidieron a la ciudadanía no hacerlo y mientras tanto orar por el estado de salud de estos 2 menores que están aquí en el Hospital Santa Clara. Así es, Tatiana, y para entender qué pasó en esos 4 segundos en los que se produjo el accidente que dejó 11 personas heridas, reconstruimos el accidente en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. Mayra Tenorio, usted está en el lugar. Buenas tardes y adelante. Estamos en este punto clave. Ustedes ven también a los vecinos aquí conmigo. Esta es la calle 47 Sur. Quiero contarles que justo en este punto venía este vehículo de transporte público en esta vía principal, en esta bajada pronunciada precisamente, que ustedes van a ver cómo conecta con este cruce bastante transitado. Y precisamente aquí vamos a entender un poco qué fue lo que pasó. Este vehículo termina en esta Casa Verde, porque si tomara esta calle 47 Sur, hubiera caído al abismo, como nos relatan los vecinos. Ellos aquí siguen en protesta, pidiendo soluciones y les contamos precisamente qué pasó, qué nos relatan ellos sobre este hecho. Esta es la calle 47 Sur, una de las vías principales de entrada a más de 5 barrios en la localidad de San Cristóbal, una pendiente que conecta con 3 cruces y una vía cerrada. Aquí, en este punto, se concentran las preguntas de toda una comunidad tras un accidente que en solo 4 segundos cambió la vida de 11 personas que fueron arrolladas por este vehículo. En este video, desde otro ángulo, se observa cómo el taxi desciende a gran velocidad por la calle 47 Sur. El conductor toma la curva, la cebra peatonal está marcada, pero no reduce la marcha e impacta contra esta barbería que aún conserva los rastros del golpe. En videos, testigos cuentan su versión de lo ocurrido. Falda que venía acá, el taxi venía desde al frente. Se quedó sin frenos, aparentemente, unos dicen que el taxista venía en estado de embriaguez. Por evitar irse al abismo, giró a mano izquierda y entró a esa barbería. En las imágenes también se ve a varias personas, entre ellas los menores arrollados, que cruzan unos metros después del paso peatonal, como muchas personas lo hacen a diario, según constatamos en un recorrido. Las personas que estaban en esta esquina a centímetros lograron salvarse, igual que este niño que quedó a escasos pasos del choque. Impresionante porque un niño de acá, no sé cómo no lo cogió. Se fue el único que se salvó, porque los otros lo botó allá, ahí quedó de una. Ese es el que está grave, y una niña de 15. En medio de la consternación, policías, paramédicos y vecinos subieron a los heridos a las camillas. Todos pensamos que se había explotado algo, sonó súper duro el totazo, sonó muy duro. Nosotros creíamos que la familia estaba pasando y en verdad que las arrastró, las sacó volando
Lo que llegó, en verdad, pues aprovechamos que una policía estaban ahí al frente, ellos llegaron, nos ayudaron, sacamos a los heridos, a los niños que estaban demasiado graves, vimos que había movimientos en los niños. El oficial lo que hizo fue que cuando ya los niños comenzaron a moverse fue cogerlos y salir directamente para el hospital más cercano, que es La Victoria. Simplemente recibe las llamadas y ella llega al lugar de los hechos y ella comienza a sacar a sus hijos debajo del taxi. Algunos creyeron que el vehículo se había quedado sin frenos, pero la policía confirmó que el conductor iba en estado de embriaguez. Cerca de esta esquina donde se detuvo el taxi, algunas personas lograron salvarse. De verdad lamento todo lo que pasó, el accidente tan grave que nos dio Dios presencia de mirar y es muy fuerte para todas las familias que sufrieron eso. Les pido resignación, ¿verdad? No sé, yo de acá no me voy porque yo quedé, fue como en shock también porque mi hija dijo que iba a salir y si hubiera salido en ese momento, de pronto le hubiera pasado algo a ella y a la bebé. Pero mi Dios es muy grande, solo tengo dolor muy grande por las familias que están en esa situación, que pudo ser la mía también. Los habitantes de la zona insisten en un llamado que se fortalezca la seguridad vial, donde aseguran que los conductores toman esta pendiente como una vía de alta velocidad, a pesar de ser una calle residencial. Vean, esta comunidad también pide justicia y hacen una clara invitación para esta noche. Bueno, primero que todo, quiero hacer una invitación a todo Colombia a que nos unamos en oración por estos dos angelitos que no merecían una tragedia como esta. Esta noche tenemos una velatón en nombre de ellos, en nombre de todas las familias, en nombre de todos los que están hospitalizados, incluyendo mi hijo. Entonces, le hago la invitación a todo Colombia y bueno, por favor, acompáñenos, dos angelitos que estaban empezando a vivir, entonces por favor. Y también le pido a quien competa que nos colaboren, que esta vía no la dejen solamente subiendo. No es el primer accidente, han habido muchos accidentes, en serio. Gracias. Muchas gracias, mi señor, el llamado que se hace a esta hora desde esta comunidad. El llamado es de San Cristóbal. Mayra, gracias. Y precisamente vamos a la Dirección Nacional de la Policía porque fue legalizada la captura de José Eduardo Chalá Franco, el taxista en estado de embriaguez que según las autoridades causó este terrible accidente en el sur de Bogotá. Geraldine Rosso, ¿por qué delito fue imputado y qué se sabe de este hombre? Así es, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Mire, en horas de la mañana se realizó esta audiencia de imputación de cargos para el hombre identificado como José Eduardo Chalá Franco, el conductor de este taxi de placas VDW 626. Según la que entregaron por parte de la Fiscalía, indicaron que los delitos imputados a este hombre fueron homicidio agravado en grado de tentativa, concurso heterogéneo con lesiones personales dolorosas y agravadas. El imputado durante esta audiencia aceptó los cargos. También conocimos por parte de la Policía de Tránsito y Transporte que este hombre tenía más de 10 registros de sanciones y multas, la mayoría de ellas por manejar en exceso de velocidad, también recoger pasajeros en zonas restringidas y la más reciente, la del pasado sábado 8 de noviembre, por manejar en estado de alicoramiento. También se conoció que este hombre el día de los hechos estaría manejando en día de pico y placa para taxis, una medida que se rige en Bogotá y que cambia cada fin de semana. Al respecto hablamos con la general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte, que nos entregó más detalles. De acuerdo a la información y al revisar el historial que le corresponde a este señor, se encontraba en pico y placa y además tiene un historial de comparendos que superan los 10 comparendos por diferentes conductas. Además de esto, según indicó la policía, el hombre tenía grado 2 de embriaguez y para esto también se podría suspender su licencia de conducción durante 5 años, además de una multa de 360 salarios mínimos legales vigentes que corresponden a 15 millones de pesos. Geraldine, conducir un vehículo implica una gran responsabilidad. En Colombia, la ley establece sanciones severas para quienes ponen en riesgo vidas al manejar bajo los efectos del alcohol. Daniela Pachón, ¿qué dice la norma?
Ana Mile, en nuestro país hay 4 grados de alcohol según la ley 1696 del 2013 y el Código Nacional de Tránsito, es decir, se mide de acuerdo con el etanol por litro que se encuentre en el ser humano. Comienza en grado 0 y va hasta grado 3, siendo el 3 el más grave. Ahora, si hablamos también de que se ha sorprendido conduciendo bajo los efectos que le puede causar el consumo de alcohol, esta persona se enfrentaría a una sanción económica que podría estar entre 4 millones y 36 millones de pesos, además de la suspensión de la licencia que podría ir desde 1 año hasta la cancelación definitiva de la misma, dependiendo del grado de alcoholemia. Si el grado de irresponsabilidad llega a causar un accidente dejando lesiones en otros ciudadanos, deberá enfrentarse a las penas que corresponden por ciertos delitos, pero lo que es peor, si llega a causar una muerte, deberá responder por homicidio. En el evento de que no cause una muerte, sino que genere lesiones personales, podría llegar a ser condenada por el delito de lesiones personales culposas y podría pagar una pena desde 1 año y medio hasta 7 años de cárcel. Y la pena a la que se enfrentaría quien cause una muerte en esas circunstancias podría superar los 10 años de cárcel. A propósito del caso que venimos contándoles más temprano, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo un llamado a las empresas de transporte público por las exigencias y la rigurosidad que deben aplicar a sus conductores. Las empresas de transporte deben de tener el sistema riguroso de vigilancia y monitoreo para los conductores y para eso tienen un plan estratégico de seguridad vial que tiene que tener implementado la empresa y que evite que estos conductores que poseen tantas infracciones pues sigan conduciendo en las vías, colocando en riesgo a los peatones y a los demás actores viales. Y me despido con este gravísimo dato. Solamente en el 2024, conductores bajo el alcohol causaron 2.242 muertes. Y a las 12 del mediodía, 58 minutos, cambiamos de tema para contarles que la Casa Blanca retiró de su galería la foto donde se ve a uno de los funcionarios del gobierno Trump sosteniendo el documento en el que se aprecia al presidente Petro con ropa de prisionero. Esto en medio de una nueva crisis y de la protesta del gobierno colombiano. Juan Camilo Merlano, buenas tardes. Cuéntenos qué dice hoy el gobierno Trump sobre este episodio. Tatiana, pues hace algunos minutos el subsecretario de Estado Christopher Landau en una conferencia de prensa se refirió a esa fotografía donde se ve al presidente Gustavo Petro con overol naranja vistiendo las prendas que son típicas de los presos aquí en Estados Unidos, hecha esa imagen con inteligencia artificial. Le preguntaron si esa era la política de los Estados Unidos, el objetivo, ver al presidente Gustavo Petro como preso. Y él respondió que no hay que creer siempre en lo que se ve en los medios de comunicación, en lo que se lee en los diarios, sugiriendo que esa no es la política de los Estados Unidos. Pero también criticó bastante al presidente Gustavo Petro, dijo que sus comentarios o sus posiciones son tristes. Dijo, por ejemplo, que el presidente Petro se autodescribe como Bolívar, como Simón Bolívar, como el nuevo Bolívar. Obviamente no lo es lo que decía el subsecretario de Estado Christopher Landau, añadiendo que las posiciones del presidente Gustavo Petro y cómo ha dividido a la región América Latina frente a los Estados Unidos ha sido triste. Todo esto en medio de una crisis por cuenta de esa fotografía que estaba publicada desde el pasado 21 de octubre, pero que se conoció durante el fin de semana y que ha desatado este nuevo trance entre Estados Unidos y Colombia. La fotografía fue tomada y publicada el pasado 21 de octubre en esta galería de imágenes, donde aún figuraba ayer en horas de la mañana, como consta en este pantallazo a las 11:37. Hoy, la foto ya no aparece en ese enlace que corresponde a imágenes de un almuerzo del presidente Trump junto a senadores republicanos. La imagen de la controversia estuvo 3 semanas publicada, hasta ayer, tras el artículo de la revista Cambio haciendo referencia a la imagen y a su contenido. En la foto se ve a los protagonistas que estaban en pleno despacho oval, los senadores republicanos Lindsey Graham y Mike Lee, así como también James Bright, director de la oficina legislativa de Trump. Pero es este personaje, James Blair, jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, quien llama especial atención por lo que tiene en sus manos. Una carpeta azul, cuyo contenido se alcanza a ver, es un documento titulado La Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental. El documento no es de la Casa Blanca, fue elaborado por la oficina del senador republicano Bernie Moreno, y en él se ve al presidente Petro junto a Nicolás Maduro vestidos de naranja, con el atuendo típico de presos en Estados Unidos. Las imágenes naturalmente fueron generadas con inteligencia artificial,
y expone 5 puntos: designación de más carteles como organizaciones terroristas, apoyar a líderes proestadounidenses en Colombia y en el hemisferio, sanciones selectivas contra Petro, familia y asociados, combatir acciones criminales corruptas y antiestadounidenses e iniciar una investigación exhaustiva por el financiamiento de las campañas de Petro. El hecho de que esa imagen hubiera estado en la galería oficial de la Casa Blanca disgustó al gobierno colombiano, hecho evidente en la publicación del presidente Gustavo Petro, sugiriendo que habría un llamado a consultas del embajador Daniel García Peña. Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia. Fuentes consultadas por Noticias Caracol indicaron que habría habido molestia en la Casa Blanca por la publicación de esa foto. De ahí su retiro, que si bien la fotografía ya no está en la galería de imágenes del 21 de octubre, aún figura en el servidor de la Casa Blanca y se puede acceder a ella con un enlace específico. Aquí en la Casa Blanca ya preguntamos hace algunos minutos sobre la naturaleza de esos hechos, de por qué subieron y publicaron esta fotografía en primera medida y posteriormente, el día de ayer, la retiraron de esa galería, pero aún no nos dan ningún tipo de respuesta. Pero para entender las implicaciones de esta nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos, nuestra analista permanente, María Teresa Aya, nos tiene más detalles. Buenas tardes. La relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación que data de 2 siglos y ha sido en su mayoría, con excepción de la separación de Panamá en 1903, una relación muy estable, con sus altos y sus bajos, como toda relación, pero por lo general muy estable, hasta este año. Y es que este año ha sido una relación muy tensionante. Empecemos por las llamadas a consultas a los embajadores. Van 3 veces a lo largo del año que ha habido una llamada de consultas. El 3 de julio fue Estados Unidos quien llamó al encargado de negocios a consultas luego de que altos funcionarios del gobierno de Colombia acusaran al presidente Trump de ser un asesino y que estaba fraguando un golpe de Estado en contra de Colombia. Luego, el 20 de octubre, hace menos de un mes, el presidente Petro llamó por primera vez a consultas al embajador en Washington para que explicara por qué Estados Unidos lo estaba llamando un narcotraficante que lideraba organizaciones criminales. Y ahora lo llaman nuevamente a consultas a raíz de las fotos que veíamos con el presidente vestido de prisionero. 3 incidentes que han alterado la estabilidad de la relación, una relación muy tensionada, a los cuales se suman también todo lo que pasó a principio de año, por ejemplo, con el tema de los deportados. Pero ahí se llegó a un acuerdo que permitió que estos llegaran en situaciones que al presidente Petro le gustaban y a Estados Unidos seguir deportando a los migrantes ilegales. Luego en septiembre vino la desertificación y aquí pensemos que fue una desertificación plena, sí, pero sin sanciones comerciales. Y esos son los pequeños mensajes que desescalan la situación, que desescalan la relación y sobre los cuales hay que construir. Y para eso hay que apoyarse también en la diplomacia, en temas como las notas diplomáticas, notas que se envían cuando uno quiere poner una queja o mostrar su desagrado con un tema y que son mucho más manejables que si habláramos, por ejemplo, de la expulsión del embajador o de un rompimiento de relaciones diplomáticas. Esto se hace cuando hay un tema de seguridad nacional de por medio, espionaje o un conflicto entre las partes, pero no estamos ahí, estamos en otro momento y hay que aprovechar lo que Henry Kissinger llamaba, hablando de la diplomacia, la negociación, un tema que además al presidente Trump, que viene del mundo empresarial, le encanta. Negociar desde lo diplomático, construir sobre esos mensajes que desescalan la situación y la tensión entre los 2 países, y es que estamos hablando de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y un país donde viven muchos colombianos.
Noticias Caracol ya se encuentra en las ruinas de Armero. Desde hoy estaremos acompañando a los sobrevivientes de la tragedia que partió en dos la historia de los desastres naturales en Colombia. Allí está Álvaro Freddy Acevedo. Álvaro, ¿qué nos puede contar de lo que se tiene preparado para los próximos días? Buenas tardes. Hola Catalina, muy buenas tardes. 1:06 de la tarde. Sí, en efecto vamos a ver las historias de los sobrevivientes. Vamos a contar una a una las historias que hemos conocido aquí en las ruinas de Armero, la historia de un pueblo resiliente que supera el dolor, que sale adelante. Todo eso lo vamos a ver en nuestros informes de los próximos días. Yo me encuentro parado aquí en la calle 11 con carrera 15. Esto que ustedes ven al fondo es el Parque de los Fundadores. Hay un hito importante dentro de la arquitectura que sobrevivió del municipio de Armero y es este piso que ustedes están viendo. El suelo, las baldosas que vemos en este momento son exactamente las baldosas que tenía el Parque de los Fundadores en 1985 y es básicamente las personas que vengan a Armero van a encontrar que esto era lo que realmente teníamos del pueblo. El otro punto que sobrevive justamente es el mosaico de baldosines que todavía se encuentra en la iglesia de San Lorenzo. Estaban viendo ustedes el monumento al Papa y les quiero hablar de otro tema. La gente ha apropiado el territorio con el luto que han elaborado durante 40 años, o bueno, por lo menos han intentado elaborar. Es una cosa muy difícil cuando le pregunta a la gente de Armero si han sanado o no sus heridas. Aquí, donde yo estoy parado, hay más de 25.000 personas que están sepultadas en este lugar y lo que ustedes ven son las tumbas que simbólicamente han construido las personas que intentan elaborar su duelo en este lugar. Es un duelo colectivo, es un duelo de muchas personas que murieron acá, que quedaron enterradas con puertas, ventanas, edificios, con todas las cosas que arrastró la avalancha. No hay un punto exacto para decir que las personas estén ubicadas en este lugar. Son apenas unos símbolos y esta mañana hablamos con una de esas personas, con uno de esos dolientes que nos contó su historia. Nosotros nos encontrábamos en la finca y allá llegó gente ya sobreviviente que salió de huida, que alcanzó a correr ya, pero en el momento de que estaba acabando con el pueblo. La gente salió hacia la vía de Maracaibo y allá tipo 12:30 llegó gente acudiendo que a dónde eran las lomas más altas para que se haya venido, la avalancha, que nombraban la avalancha que se ha venido, que buscando las partes más altas. Y entonces nosotros nos pusimos en alerta y nosotros como a las 2 de la mañana pues viajamos para acá, para Armero, a ver qué solución o qué hacíamos. Si no, llegamos hasta cierta parte donde era allá para el lado del vallecito y ya no pudimos entrar porque eso era un lodazal totalmente y ya escuchando la gente clamando, pidiendo auxilio y uno se metía y eso era un lodo que era caliente totalmente, que eso lo quemaba. Mucha gente por eso no murió, digamos, eso desangrado porque uno sacaba los cuerpos con esas heridas tan inmensas y no se les veía así de sangrando, no, porque eso como que los quemó totalmente de ese lodo que era totalmente caliente. Y sí, y nos esperamos que aclarara y empezamos a ver semejante playón y fue cuando lo primero corrió, digamos, una avioneta que pasó y fue cuando dio el informe que Armero había quedado totalmente desaparecido. Uno de esos sobrevivientes es don José Antonio Rubio, que está con nosotros, nos acompaña. Don José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don José, ¿usted cómo logró sobrevivir a la avalancha? ¿Qué hacía usted ese día? El 13 de noviembre estaba pintando un carro a la parte del Santander y resulta de que a las 2 de la tarde vine a comprar material allí a la 18, que es la calle principal, en donde estaban, cuando paso aquí donde era la defensa civil, estaban recogiendo las cenizas en el capó de un dodar con 2 pedazos de cartón, los de la defensa civil, ¿de acuerdo? A pesar de ser lo de la defensa civil, nunca hubo información, se lo garantizo, se lo digo con toda sinceridad, jamás nos dijeron nada de eso. ¿Cómo usted logró salvarse en medio de esta hecatombe? Claro, resulta de que, vuelvo y le digo, yo estaba pintando un carro, vine a guardarlo a las 6 de la tarde allí. Entiendo que era porque usted estaba cerca de una zona alta. Sí, nosotros vivíamos cerquita donde fue zona de tolerancia y así al frente hay
hay una loma grande, ¿de acuerdo? Ahí fue donde nosotros subimos. Subimos porque Dios no quiso y porque habían unos jóvenes consumiendo la noche del 13 de noviembre y fueron los que nos avisaron para nosotros poder salir y montarnos a la loma. Han pasado 40 años desde la tragedia, don José. ¿Cómo ha sido todo este proceso, digamos, después de la tragedia? Este proceso ha sido muy duro para nosotros los que estuvimos en este paseo acá de esta tragedia tan grande, porque nos ha tocado luchar desde un comienzo, después de la tragedia, antes de la tragedia y quién sabe hasta cuándo más. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Se pudo atenuar el número de muertos en esta tragedia? ¿Esto pudo ser distinto? Esto se hubiera podido evitar, ¿de acuerdo? Si el gobierno nacional se hubiera puesto las pilas y hubiera quitado la represa que se formó aquí unos 15, 20 kilómetros al frente donde estamos, no estuviéramos en esto, ¿cierto? Porque no hubiera habido la cantidad de agua que había para acabar con esta ciudad. Armero era una ciudad muy bonita, muy organizada, muy próspera, muy rica. Sí, la gente, yo no, en veces digo, no entiendo por qué Dios nos dejó acabar así. Sí, si la gente aquí era buena, la gente amable, servicial, yo no entiendo. Es el dolor de don José Rubio y el de más de 7.000 sobrevivientes aquí en la tragedia de Armero. Son temas que mueven las fibras del corazón. Es un dolor que los armeritas llevan aquí muy adentro de sí mismos. En los próximos días nosotros estaremos hablando con todos y cada uno de ellos, las personas que se acerquen y que nos cuenten su historia, porque vinimos a eso, a hablar con los sobrevivientes. Continúen ustedes con más información en estudio. Noticias Caracol conoció en exclusiva imágenes de los sitios donde se planeó el atentado terrorista de Tunja, donde se cargó con explosivos una volqueta bomba. Jairo Niño, ¿qué se sabe de estos lugares? Stephanie, muy buenas tardes. Mire, le cuento que estos dos allanamientos son pieza clave para el grupo de inteligencia de la Policía Metropolitana de Tunja en medio de lo que sucedió el pasado fin de semana. El primero se hizo en una bodega al sur de la capital boyacense. Allí llegó la volqueta el 27 de octubre y 6 personas serían las encargadas de ejecutar todo este plan que generó este grave atentado terrorista. El otro punto, la otra vivienda, es una vivienda muy cercana al batallón Simón Bolívar, donde ocurrieron estos lamentables hechos. Desde allí, estos sujetos tenían toda la vista de este complejo militar. Esta volqueta, que fue acondicionada con explosivos y abandonada en el barrio Prados de Alcalá de Tunja el pasado sábado, habría ingresado a la ciudad el 27 de octubre cargada de arena. Los terroristas, según el seguimiento de las cámaras de seguridad hecho por los investigadores, la condujeron a una bodega en el sur de la ciudad, donde fue acondicionada con explosivos. Hasta el momento tenemos 6 personas en esas líneas de investigación, las cuales participaron en algún aspecto de la preparación de este artefacto explosivo. La bodega, tras el atentado, fue allanada por los investigadores, quienes encontraron huellas del paso del vehículo, entre otros elementos claves para descubrir a los responsables. Bueno, allí tenían una cocina, tenían los dormitorios, tenían colchones, tenían todos los elementos para estar allí y estaban los equipos de soldadura y otros elementos que ya en materia judicial pues se darán saber en el momento adecuado. El segundo sitio allanado fue una vivienda muy cerca al cantón militar impactado. Desde esta casa, los delincuentes habrían escogido el sitio exacto para dejar los explosivos y analizar los horarios y actividades de los uniformados, pues tenían visual del batallón. Donde se supone que toda la planeación para plantar esta volqueta cerca al batallón. En estos lugares también se encontró un plano del diseño de las rampas, donde cada una de estas tenía entre 10 a 15 kilos de explosivos. Tras el ataque, la seguridad de Tunja será reforzada con 180 uniformados a la Policía Nacional. Por supuesto, vamos a aumentar el pie de fuerza, como ya lo ha anunciado la alta cúpula militar y de policía, y vamos a
tomar todas las medidas necesarias para que un hecho como este no se vuelva a presentar. Las autoridades concentran operativos contra el ELN entre Arauca, Boyacá y Casanare, donde el principal objetivo es alias El Poeta, cabecilla del frente José Adonai Ardila Pinilla del ELN. Hoy a las 6 de la tarde, en el barrio Prados de Alcalá, donde ocurrieron estos hechos, se va a realizar una Eucaristía y también una velatón. Han dicho estas comunidades que invitan a todos los tunjanos a que abracen precisamente a esta parte de la capital del departamento de Boyacá, que sigue trabajando para olvidar lo que sucedió el pasado fin de semana. A esta hora es noticia. El precio de los vehículos y las motos en el país podrían subir de precio. Así lo explican los analistas porque el gobierno nacional busca la posibilidad de subir un arancel de importación de los vehículos y las motos a través de un borrador de decreto. Según lo que dice este documento, es que el arancel para el caso de los vehículos podría subir en cerca de un 35 a 40% y en el caso de las motos en cerca de un 15 y 30%. También lo que explica el gobierno nacional es que con esta medida buscan dejar atrás la manera progresiva de la dependencia de las actividades extractivas. A esta hora es noticia en Santander la suspensión provisional que hizo la Procuraduría del cobro del peaje hacia la Mesa de los Santos, epicentro del turismo del área metropolitana de Bucaramanga. Esta medida respalda la decisión que ya había tomado el Tribunal Administrativo de Santander, quien investiga la legalidad de la ordenanza que creó el peaje tasa o la tasa de peaje mejor creada en diciembre de 2024. Las comunidades habían realizado múltiples protestas en rechazo a la anterior administración, a la cual le fue retirada la titularidad del cobro al comprobarse que no se invirtieron los recursos en el mejoramiento de la vía, es decir, 226.000 millones de pesos en 20 años. A esta hora la Policía Metropolitana de Cali confirma la captura de 2 motoladrones. La pareja estaría vinculada en un homicidio y múltiples hurtos violentos en la ciudad. El hecho más grave se registró el pasado 14 de octubre, cuando en medio de un hurto a unas personas de un vehículo, las víctimas reaccionaron, los delincuentes dispararon y una de las balas impactó un bus del Mío que pasaba en ese momento. Uno de los usuarios resultó gravemente lesionado. Lo que dicen las autoridades es que la pareja de motoladrones ya estarían planeando todo para dejar la ciudad de Cali y evadir la justicia. A esta hora es noticia en La Guajira que la gobernación de este departamento ha notificado que han recibido la certificación como territorio libre de minas antipersonales en un evento que se llevó a cabo exactamente en el último municipio que fue verificado por las autoridades, que es el municipio de Villanueva. Allí también entregaron condecoraciones a los soldados que hacen parte del batallón de desminado humanitario y que por supuesto del batallón de ingenieros estuvieron realizando todo este bosquejo aquí en el departamento de La Guajira. Dicen las autoridades que ya la población puede gozar de los derechos y sus libertades. A esta hora en Manizales, las autoridades de movilidad continúan intensificando los controles, especialmente a motocicletas. Esto debido a las rodadas ilegales que se han venido presentando no solamente aquí en la capital de Caldas, sino en otros municipios del territorio caldense. A la fecha van 577 comparendos en total y 122 inmovilizaciones de motocicletas, donde la principal infracción ha sido no tener al día el SOAT o la revisión técnico-mecánica, además de transitar por las aceras y por puentes peatonales. A la 1 de la tarde, 20 minutos, se registran fuertes lluvias en el norte y otros sectores de la capital del Atlántico. Desde aquí les contamos que la Fiscalía hoy imputó nuevamente cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Después de varias solicitudes de la defensa, hoy se realizó esta diligencia en un juzgado de Barranquilla. Tatiana Sanabria, buenas tardes. ¿De qué señala la Fiscalía en esta nueva investigación a Nicolás Petro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de 6 nuevos delitos que imputa la Fiscalía General de la Nación a Nicolás Petro. Se trata de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencia, especulado por apropiación y falso testimonio. De acuerdo con el ente investigador, estos hechos habrían ocurrido cuando Nicolás Petro era diputado de la Gobernación del Atlántico y a través de una fundación se habría interesado en varios contratos que tenían como objeto ayudar socialmente a jóvenes y adultos mayores. En la siguiente declaración escucharemos cómo la fiscal dice que él colabora
colaboró presuntamente con su esposa en medio de este escándalo de corrupción. Usted se interesó indebidamente en estos contratos, en tanto que por vía de contratación directa determinó a la Fundación Conciencia Social Fucoso como contratista con el propósito de solventar los intereses personales económicos suyos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, y de su esposa Aisuris del Carmen Vázquez Castro. En medio de la audiencia de hoy, la Fiscalía detalló cómo se habría favorecido económicamente de por lo menos 2 contratos y que este favorecimiento sería de por lo menos 100 millones de pesos. Asimismo, que las transacciones que se realizó por cuenta de estas negociaciones no se hicieron de forma bancaria para no dejar una huella de lo que se estaba presuntamente negociando en estos contratos. Escuchemos. El medio de pago de los dineros como anticipo, los dineros del contrato, los pagos correspondientes a los anticipos y el contrato en sí se hicieron en efectivo, entregados en forma en lugares privados, como la residencia de la señora María Angélica Name Delgado, hermana de uno de los partícipes del señor Pedro Name Delgado. Otra parte se habría canalizado mediante cheques y entregas en efectivo fraccionadas para evitar la trazabilidad de los mismos. Esta audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro fue suspendida y se reanudará el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Se conocen nuevos detalles del hombre que golpeó brutalmente a un perro en Montecristo Sur de Bolívar. Una inspección corroboró que sigue vivo. El señalado lo presentó ante las autoridades cuando se entregó en Yarumal, norte de Antioquia. Este perro, que se observa siendo brutalmente golpeado por un hombre en el departamento de Bolívar, milagrosamente está vivo. Así lo certificó una inspección forense de la Universidad Remington en Medellín. Los cotejos corroboraron que es el mismo perro que el presunto agresor llevó cuando se entregó a las autoridades en Yarumal, Antioquia. Estamos viendo la distribución de la constelación de manchas en el pecho y el abdomen de este canino siguiente, dando una compatibilidad del 100%. El animal pudo salvarse, según el decano, porque tiene menos de 2 años y la elasticidad de su cuerpo soporta con más facilidad este tipo de traumas. El animal se encuentra en ese momento bajo una incapacidad médico-legal de 15 días, se encuentra bajo observación por ser un paciente postraumático y con una afectación grave de su estado neurocognoscitivo. Se encuentra estable. El señalado de la brutal golpiza está libre porque la Fiscalía de Antioquia no podía retenerlo más tiempo, dado que los hechos sucedieron en Bolívar. Pues digamos que la Fiscalía de Antioquia no podía tener retenido a la persona que afectó el animal y por eso entonces hoy digamos el personaje se encuentra en libertad y por lo tanto la recompensa que en su momento ofreció el señor gobernador para la captura de esta persona continúa vigente. Dice la policía que en el momento en el que se entregó no había material suficiente diferente al video de la golpiza. Evidenciando este panorama, creo que ya pues estas pruebas se vinculan al proceso para que posteriormente la Fiscalía, que pues pasará el caso como tal a Bolívar por jurisdicción, ya determinen cuál va a ser el proceso final y la pena que va a tener este sujeto. La gobernación recuerda que la recompensa por entregar información que ayuda a capturar al señalado de maltrato animal es por 50 millones de pesos. En Antioquia van 10 casos de maltrato animal este año. 12 de la tarde, 12 minutos. Activamos el radar de la política para hablar sobre la pelea que hay al interior del uribismo por cuenta de la selección de la encuesta para elegir el candidato único el próximo 28 de noviembre. ¿Qué es lo que hemos podido conocer? Miguel Uribe Londoño no está muy de acuerdo, incluso ha señalado en algunas comunicaciones internas al director del partido, Gabriel Vallejo, con que sea una firma internacional la encargada de hacer esta medición. Incluso puso en tela de juicio que fuera la empresa Atlas Intel, que en el pasado ha medido, por ejemplo, la intención de voto para Donald Trump, para
Javier Milei e incluso aquí en Colombia para las elecciones regionales, puntualmente con el caso de Andrés Julián Rendón, actual gobernador del departamento de Antioquia. Lo que ha señalado Miguel Uribe Londoño es que él considera que tiene que ser una firma nacional que pueda medir la intención de voto real de los candidatos y que adicionalmente se pueda hacer la auditoría. Esto fue lo que señaló a Noticias Caracol en vivo. No, yo no planteé reparos frente a ninguna firma. Yo he planteado reparos frente a las condiciones de la encuesta. Yo propongo que la encuesta sea presencial, auditable, que sea publicable y que sea de acuerdo con la ley colombiana. Eso, y la encuesta de Atlas Intel no cumplía con esos requisitos. Eso es lo que yo planteo, no importa con cuál encuestadora. Simplemente que se cumplan los requisitos para hacer una encuesta que mida intención de voto, eso es lo más importante. Que cada entrevista se pueda comprobar y se pueda auditar que sí se contestó, que se contestó por la persona que era, de dónde era, del hogar que es, de los parámetros que se definieron, cuántas encuestas en Bogotá, en dónde, cuántas encuestas en Medellín, cuántas encuestas en cada ciudad, de acuerdo a las normas que hoy hay que seguir en Colombia. Bien, hay que señalar que este proceso para seleccionar la encuesta del uribismo se planteó hace un año con todos los 5 precandidatos que estaban en ese momento y se acordaron las reglas claras de juego. Es por eso que la senadora María Fernanda Cabal ha salido a respaldar el proceso interno del Centro Democrático y señala que no hay que poner en entredicho el proceso del partido y tampoco su transparencia. Yo siento que un mecanismo pactado hace un año, donde los precandidatos estábamos de acuerdo porque es una de las encuestadoras más destacadas del mundo, por no decir la mejor, con un rango de 1% de margen de error, una encuestadora que dio presidente a Donald Trump en contravía de todas las demás, que dio de presidente a Milei con 11 puntos, que ninguna acertó, y la única que dio al gobernador de Antioquia como gobernador, como ganador, pues nos daba confianza. Vamos al otro partido de la oposición porque hay regreso de un peso pesado de la política y se trata del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que después de 7 meses, porque estuvo en un proceso médico en los Estados Unidos y aquí en Colombia, pues regresa a la arena política y en esta ocasión para reunirse con los 11 senadores que tiene Cambio Radical y los 18 representantes a la Cámara. Hemos podido establecer que mañana a las 4 de la tarde se van a reunir aquí en Bogotá precisamente para establecer las líneas programáticas de cara a la campaña legislativa y presidencial. Van a escoger el proceso para elegir senadores y representantes a la Cámara y adicionalmente varios de ellos le van a plantear que se lance como candidato presidencial por Cambio Radical. Y vamos a analizar en esta próxima reunión de bancada cómo van a conformarse las listas de Cámara y Senado en los departamentos y cuáles serían los posibles nombres que integrarían esa lista al Senado de la República por el partido Cambio Radical en la elección del año 2026. También estaremos muy atentos a examinar cuáles son las reglas para poder tener un candidato único en la campaña presidencial del próximo año y poder enfrentar los sectores de oposición al petrismo. Y terminamos con las fracturas que hay al interior del Partido Conservador, puntualmente con la precandidatura presidencial de Efraín Cepeda, quien adicionalmente fue presidente del Senado la pasada legislatura. Hemos conocido una carta de 11 integrantes del directorio que piden un respaldo a Felipe Córdoba, a quien fue en su momento Contralor General de la República. Lo que ha señalado Iván Cepeda es una comunicación a Nadia Blelescaf, que es la presidenta actual del partido, presentando sus preocupaciones porque, según Efraín Cepeda, hoy el Partido Conservador atraviesa por una coyuntura y es que hay presiones de fuerzas cercanas al petrismo que precisamente buscan dividir y fracturar el Partido Conservador. Esperaremos a ver qué sucede con la decisión que tome el directorio de esta colectividad. Llegan hasta ahora las noticias del mundo. Otras 2 lanchas fueron destruidas por Estados Unidos en el Pacífico como parte de su operación contra el narcotráfico. Como ya es usual, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, publicó el video de los ataques a las embarcaciones que aseguró estaban cargadas con droga. También informó que 6 hombres que iban a bordo de las 2 lanchas murieron. Ya son 19 bombardeos en el Pacífico y el Caribe que dejan por lo menos 75 muertos. Y atención porque en Santa Marta la canciller colombiana se acaba de referir a la nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos. Allá se encuentra Margarita Rojas. Margarita, ¿qué viene entonces? ¿Qué dijo sobre las relaciones entre los 2 países?
Ana Milena, buenas tardes. En efecto, la canciller acaba de referirse a las acciones diplomáticas que ha emprendido el gobierno colombiano frente a la publicación del llamado dossier o doctrina Trump para Colombia y América Latina. La canciller lo primero que ha aclarado es que el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, no ha sido llamado a consultas. Por ahora esto se está manejando a través de esa primera instancia diplomática que son las notas verbales. Escuchémosla. Nosotros hemos hecho unas notas verbales a Estados Unidos por parte de nuestra representación diplomática en este país para pedir aclaraciones respecto a esa información que ha aparecido en esa revista. Por ahora no hay un llamado a consultas al embajador. Nosotros seguimos diciendo que debemos dialogar. Hemos pedido y tenemos el apoyo de toda América para que podamos establecer un diálogo diplomático. Después de los trinos del presidente Gustavo Petro, evidentemente la canciller Rosa Villavicencio está tratando de bajar el tono al incidente, obviamente manifestando la enorme molestia que hay al interior del gobierno colombiano por este artículo, pero tratando de llamar al diálogo y de encauzar las cosas a través de un procedimiento que no afecte las relaciones bilaterales. Escuchemos a la canciller. Nosotros nos sentimos agredidos en la medida en que no se está respetando el derecho internacional humanitario, en la medida en que se está utilizando una fuerza desmedida para hacer algo que siempre hemos hecho, como es el trabajo coordinado para la interdicción en las aguas internacionales al narcotráfico. De todas formas, ha dicho la canciller, el tema se manejará por ahora desde Washington, es decir, está en manos del embajador Daniel García Peña, que eventualmente debería recibir las explicaciones solicitadas al gobierno de Donald Trump. Eso por ahora desde Santa Marta. Margarita Rojas, Noticias Caracol. Margarita, gracias. En otros temas, el paso de un potente tifón por Filipinas cobró la vida de por lo menos 5 personas y dejó a numerosas familias desplazadas. Mientras continúan las tareas de limpieza, en Taiwán se preparan para la inminente llegada del fenómeno natural que se prevé que vuelva a intensificarse. Ríos desbordados y pueblos sumergidos son los efectos del tifón Fungwon tras su paso por Filipinas. Los cultivos quedaron bajo el agua, igual que múltiples viviendas. El lodo se mezcla con aisladas plantaciones. La electricidad también es un problema. Numerosas comunidades amanecieron sin el servicio básico y antes de tocar tierra, más de 1 millón de personas habían sido evacuadas. Todas nuestras pertenencias están empapadas, no hemos podido salvar nada, nuestra casa está llena de lodo. En toda mi vida, durante todos los años que viví aquí, puedo decir que este es el tifón más fuerte que hemos experimentado. La furia del tifón también convirtió las carreteras en ríos. Y mientras una familia quedó atrapada en el techo de su propia casa tras la repentina crecida, otra pasó la noche orando. No puedo dormir anoche, les dije a mis nietos que rezaran por nuestra seguridad. Me quedé sentada toda la noche esperando a que pasara la tormenta. Las tareas de limpieza ya están en marcha. Para expertos, el aumento de tifones es preocupante. El calentamiento de nuestros océanos y el cambio climático tienen cada vez más impactos en nuestras comunidades. El Servicio Meteorológico detalló que la tormenta golpeó con vientos de hasta 185 kilómetros por hora y tras debilitarse tomó rumbo hacia Taiwán, donde se anticipan lluvias torrenciales. La cadena de televisión pública más prestigiosa del Reino Unido enfrenta una grave crisis. 2 altos ejecutivos de la BBC renunciaron tras confirmarse que en un documental se editó y alteró el sentido de un discurso de Donald Trump. Las portadas de la prensa británica dejan ver la magnitud del escándalo, con titulares como director de la BBC renuncia por manipulación de discurso de Trump o polémica por edición turbia, reflejan la crisis que sacude a la cadena pública más respetada del Reino Unido.
Todo tras confirmarse que un documental de la BBC alteró el sentido de un discurso de Donald Trump emitido el día del ataque al Capitolio. El escándalo estalló cuando el diario The Daily Telegraph filtró un informe interno que exponía sesgos editoriales y errores en la cobertura de la cadena. En el documental se unieron 2 fragmentos no consecutivos del discurso y se eliminó la parte en la que Trump llamaba a manifestarse de forma pacífica, haciendo parecer que incitaba directamente a la violencia durante el asalto al Capitolio. El resultado, cuestionamientos, un golpe a la credibilidad de la BBC y la renuncia de su director general Tim Davie y de la directora ejecutiva de noticias Deborah Tarnes, quien tras su dimisión reconoció errores editoriales en la edición del discurso y negó que exista parcialidad en el periodismo de la BBC. Renuncié el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí, pero quiero dejar algo muy claro. BBC News no tiene sesgo institucional, por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo. El presidente Trump celebró las renuncias, calificando a los directivos como corruptos y acusándolos de intentar influir en las elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, la cadena británica confirmó haber recibido una carta en la que el mandatario exige una retractación, disculpas y una compensación por los daños causados, y además amenaza con una demanda por $1.000 millones por difamación. Tras pasar 20 días en prisión, el expresidente francés Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel parisina de la Santé bajo libertad condicional. El Tribunal de Apelación decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir del país. Sarkozy había sido condenado a 5 años de prisión por presuntamente recibir dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2007. Sarkozy esperará el juicio de apelación desde su casa. En Ecuador no cesa la crisis carcelaria. 31 presos murieron este domingo en un centro penitenciario de Machala, en el sur del país. Tras un motín, los reos murieron asfixiados y 33 resultaron heridos, así como un agente policial. Las autoridades atribuyen el hecho a la reorganización de los internos en la nueva megacárcel de máxima seguridad que ordenó construir el presidente Daniel Noboa. En Berlín, Alemania, la capital se anticipó a la temporada decembrina con una instalación artística denominada Luz de Invierno en el Bosque. Se trata de la posibilidad de patinar sobre una pista de hielo inmensa en un espectáculo de luces que se mezcla con el ritmo de la música electrónica. En este ambiente los visitantes pueden emprender una especie de viaje para recrear lo que significa esta época del año. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades del Valle del Cauca no dan marcha atrás con el proyecto del tren de cercanías. Aunque el gobierno no aseguró la cofinanciación, la gobernación evalúa alternativas para sacar adelante esta importante obra. Valentina Gallego, ¿qué opciones se barajan? Stephanie, televidentes, buenas tardes. Miren, primero hay que decir que en este momento se está adelantando una importante reunión de la gobernación, la alcaldesa de Jamundí y el alcalde de Cali, precisamente para hablar de esas alternativas, de algunas que ya hay sobre la mesa. La primera, se habla de una articulación del sector público, pero también privado, de esas organizaciones que quieren vincularse a este proyecto para que sea una realidad, pero también traer inversionistas del extranjero, de otros países que le aporten al departamento del Valle del Cauca. Entre esas otras también se habla que van a tener un diálogo con los candidatos a la presidencia para que el que pueda quedar tenga como prioridad este gran proyecto que traería un desarrollo importante e histórico para la región del Valle del Cauca. Desde la región del Valle del Cauca ya cuentan con el 30% de financiamiento del tren de cercanías, es decir, alrededor de 3,5 billones de pesos. Sin embargo, ahora las autoridades buscan alianzas con el sector privado y público después de que el gobierno nacional no diera el aval para cofinanciar el 70%. Inversionistas extranjeros y el Banco Mundial son algunas de las nuevas opciones sobre la mesa. Es para lograr que inversionistas privados puedan financiar ese tren, por supuesto. Se le dará en operación durante unos años, que eso nos lo dará el estudio financiero que se realice. Vamos a trabajar con el FDN, que es un ente nacional además, que pertenece al Ministerio de Hacienda, pero que es quien nos está haciendo todos los estudios técnicos y preparando todos los estudios para las licitaciones respectivas, porque si el gobierno nacional no se montó en el tren, nosotros lo sacamos adelante.
Los mandatarios locales ya habrían recibido propuestas de instituciones interesadas en unirse al proyecto. Desde el viernes que se hizo este anuncio, nos han contactado varios bancos, la banca multilateral y fondos privados que sacan adelante proyectos públicos privados para financiar, mostrando el interés para financiar el tren. Desde el Comité Intergremial del Valle del Cauca afirmaron que la decisión del gobierno afecta directamente a los ciudadanos. La nación incumplió con los trabajadores que pierden hasta 2 horas diarias en trayectos, con los hogares que gastan 28% de su salario en transporte y con el planeta, pues el tren, al ser eléctrico, evitaría más de 313.000 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Que lo que se pretende es que mejoremos la sostenibilidad, mejoremos el desplazamiento de un lugar a otro, de que este tren de cercanías nos hace mirar a Cali y a la región como un centro logístico interesante, un centro logístico industrial. En una de las respuestas, el presidente Petro dijo: me pregunto, ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento 1 y 2 veces? Por tal razón, debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. La gobernadora categorizó la postura del presidente como una venganza política. Gremios y empresarios estuvieron de acuerdo. Que el gobierno no le está cumpliendo al Valle. El Valle ha hecho mucho para que este gobierno pudiera estar como presidente. Entonces es un espaldarazo hacia la población. El tren de cercanías beneficiaría a más de 2.5 millones de ciudadanos. 2 de la tarde, 28 minutos. Cúcuta registró un fin de semana violento. 13 personas fueron asesinadas y 3 más resultaron heridas. Richard Quiñones, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre estos hechos? Lucía, muy buenas tardes para usted, para los televidentes. La policía dice que son hechos aislados y no guardan relación, pero lo que les preocupa a ellos es que la mayoría de ellas son mujeres, las víctimas. Una de ellas fue asesinada mientras descansaba en su vivienda, una mujer en condición de discapacidad. El sicario la atacó desde una ventana. Y el segundo caso está relacionado con una menor de edad. Frente a estos hechos, la Policía Nacional ha aumentado las medidas, entre ellos 30 nuevos uniformados que llegaron a la seccional de la SIJIN y alrededor de 20 uniformados que llegaron a inteligencia. Entre las 13 personas asesinadas en Cúcuta y su área metropolitana hay 5 mujeres. Los hechos ocurrieron en distintos ataques sicariales, según la policía. La mayoría son por ajustes de cuentas o guerra entre estructuras pequeñas dedicadas al microtráfico. Se tomaron acciones contundentes como el fortalecimiento con 30 unidades más a la SIJIN, especialmente al grupo de homicidios y de crimen organizado. Igualmente la seccional de inteligencia va a recibir el apoyo de 20 unidades más. Varios factores inciden, pero para los expertos hay más temas de fondo que no están siendo analizados. La capacidad de respuesta institucional en el presente caso es escasa para analizar la gran cantidad de factores que azotan la zona de Cúcuta. ¿Por qué razón? Tenemos una frontera activa con diferentes roles, comerciales, criminales, entre otros. Tenemos la zona del Catatumbo, que pone otro rol de actividad delincuencial muy diferente. Tenemos un microtráfico en toda la región y Cúcuta concretamente, que nos azota constantemente, pero también tenemos bandas que extorsionan. Se investiga si en el caso de las mujeres alguno está relacionado con feminicidios. Esta última semana han sido asesinadas 5 mujeres, 5 vidas, que se suman a las 40 mujeres de lo que va el año. Hacemos un llamado. En los primeros 9 días de noviembre en Cúcuta y su área metropolitana, 31 personas han sido asesinadas. En lo corrido del 2025, la cifra ya alcanza los 365 homicidios, un promedio que refleja la gravedad de la violencia en la frontera. 2 de la tarde, 30 minutos. Mucha atención. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció hace pocos minutos sobre el atentado contra el gobernador de Arauca. Según dijo, tanto ese ataque como el de Tunja, donde fueron usados explosivos, serían acciones del ELN en retaliación a operaciones del Estado. No vamos a permitir que la seguridad que logramos recuperar allá en Boyacá se vaya a ver afectado. Y los grupos criminales lo que buscan es visibilizar ese poder. ¿Y cómo lo hacen? Cobardemente con atentados terroristas que se multiplica exponencialmente con redes sociales. Y entonces va a haber como un reforzamiento de la seguridad en ese corredor, o en términos de medidas, ¿hay alguna disposición? Es continuar con ese vigor, con ese fortalecimiento que hemos hecho allá en Arauca. O sea, esa es la respuesta cobarde y criminal que hace el ELN frente a las acciones que hemos adelantado
porque prácticamente están asfixiados. El país lo conoció desde muy joven en causas que ha defendido como abogado, que es su carrera. Pero el país lo está conociendo ahora como precandidato a la presidencia de la República. Es Abelardo de la Espriella, que se cree presidente. Gracias por estar aquí. Gracias, María Alejandra, por esta invitación. Y mira, qué lindo escenario, ¿eh? El escenario es obviamente muy a propósito. Así es. Congreso de la República, Casa de Nariño, Palacio de Justicia y también la Catedral Primada de Colombia. ¿El poder para qué, Abelardo? El poder para transformar a la sociedad, para llevarle soluciones a los más necesitados. Mi preocupación primordial son los que más sufren, la gente que está pasando hambre. 12 millones de colombianos se van a la cama con una sola mala comida al día. Mi preocupación es la extrema pobreza y por supuesto la inseguridad, y a eso vine, a resolver los problemas del pueblo colombiano, pero para ayudar al pueblo colombiano tengo que darle protección y garantías a los empresarios que son, o somos, porque yo también soy un empresario, los que generamos riquezas, y con el pago de esas riquezas, de esos impuestos, es que se puede cerrar a través del gobierno la brecha social. ¿Qué reforma le haría a usted a la justicia? Hay un problema muy grave de la justicia, María Alejandra, y es que no hay acceso para el ciudadano de a pie a la justicia. Eso hay que resolverlo. Creo yo que hay que descongestionar la justicia y lograr que la impunidad deje de ser el paisaje. Colombia tiene unos índices altísimos de impunidad y al final las instituciones son lo que la gente cree que son. Y hoy la percepción de la justicia en Colombia por parte del pueblo colombiano, de la ciudadanía, es que no hay justicia, y eso es muy grave, porque eso de alguna manera desnaturaliza la esencia del órgano judicial, y eso hay que rescatarlo, pero eso hay que hacerlo de una manera concertada, de una manera conversada, para que se pueda lograr la mejor reforma que al final termine implicando que el ciudadano de a pie tenga acceso a la justicia y que la impunidad deje de ser la constante en nuestro país. Colombia ha experimentado diferentes políticas, diferentes momentos, y los narcotraficantes han ganado y siguen persistiendo en el negocio, y siguen persistiendo en el cultivo, y siguen persistiendo en el comercio. Nuestra economía tiene muchísimo dinero en efectivo. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Cuando hay carácter, cuando hay voluntad, cuando hay talante, cuando hay ardentía y el Estado se decide, nunca pierde. Lo que pasa es que no ha habido esa ardentía y yo he venido para eso, para cambiar las cosas. Entonces nosotros, con una decisión clara del Estado, con el compromiso ineludible de combatir el crimen de frente, sin ninguna contemplación contra el crimen, pues entonces vamos a poder derrotarlo. Te lo pongo fácil, mira lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, hundiendo lanchas y tumbando aviones cargados de droga. Eso es lo que hay que hacer, lo vengo diciendo hace años. Colombia renunció a esa posibilidad. Si tú hundes las lanchas, si tú tumbas los aviones cargados y no pueden sacar la droga, y además de eso tomas el control de los territorios, haces bombardeos aéreos y haces fumigación, ¿qué va a pasar con esa gente? Los bandidos, si tú les pones las circunstancias difíciles, se van a otra plaza. Y eso es lo que ha faltado aquí, determinación. ¿Qué vivimos hoy en Colombia? Un gobierno que es cómplice y socio del narcoterrorismo y por eso protege a los delincuentes mientras que desmoraliza y desfinancia a la fuerza pública. Yo he venido a poner las cosas en orden, y el orden de las cosas es que le caigamos al crimen en todas sus manifestaciones, también la corrupción, con mano de hierro, mientras protegemos a los ciudadanos que le aportan a este país con su trabajo. Desde hoy ustedes ven la transformación de la sala de redacción de Noticias Caracol, el corazón de nuestra labor informativa. Es el lugar en donde cada día decenas de periodistas trabajan arduamente para llevarles lo mejor a sus pantallas. Sí, señora, con la intensa labor de un equipo administrativo y logístico, Noticias Caracol trabaja para ustedes en un lugar amigable con el medio ambiente. Desde ahora, a nuestra espalda, observarán ustedes un nuevo espacio lleno de vida y, por supuesto, de muchas noticias. Hace 2 meses emprendimos una transformación. Detrás de bambalinas o del estudio que ven en cada noticiero, inició la renovación de nuestra nueva sala de redacción.
Contémosle primero a la gente qué es una sala de redacción, qué es lo que ven ellos detrás de los presentadores cada emisión del noticiero. Eso, más que ser una decoración detrás del set de Noticias Caracol, es nuestra casa, es la suya, es la mía, la de los compañeros de la redacción, es donde están produciéndose las noticias, donde se cranean, donde se están pensando en los contenidos de los noticieros. Es decir, es nuestra oficina, es nuestra casa y es nuestra vida. Así empezó el proceso, la fábrica de las noticias y el espacio de trabajo de cientos de periodistas que hacen parte del equipo informativo de Noticias Caracol estuvo vacía. Entró en remodelación y con la intensa labor de un amplio equipo administrativo y logístico empezó a llenarse de vida. A Noticias Caracol le va muy bien en algo que es el trabajo en equipo. Y este trabajo sí que fue un trabajo en equipo, desde la visión de Licea Arango, nuestra vicepresidenta, que tiene la visión de cambiar esto, hasta la ejecución en cada uno de los detalles, los colores, el cuidado de cada cosita que están viendo ustedes en este momento. Primero es una sala de redacción donde se crea, se piensa cómo llevarle las noticias a ustedes en cada una de nuestras emisiones. Es un lugar donde confluye el trabajo en equipo de todos los periodistas y donde se organizan cada una de las emisiones para llevarle lo mejor a los televidentes. En ese orden de ideas es un lugar ameno donde siempre estamos corriendo y siempre estamos pensando en dar la noticia de manera oportuna. Esto no es solo un espacio de trabajo donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. La sala de redacción es el corazón de la tarea informativa. Buenos días para usted y los estimados televidentes. Y hablamos de otro tema. De otro lado se conoció que hablamos con un experto. Ya volvemos. La noticia en desarrollo tiene que ver con lo que... Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Los contenidos se crean de este lado, junto a un equipo robusto de periodistas, editores, productores, jefes de emisión y camarógrafos. Todos estuvieron resguardados en otros espacios del canal, mientras ustedes al aire veían con normalidad cada emisión a través de este telón verde o croma que permite reflejar cualquier tipo de escenario. Cuando usted tiene un ambiente agradable, la capacidad de trabajo se mejora. Cuando tiene un espacio tranquilo, cuando usted tiene un espacio reconfortante, pues tiene más disposición para que las cosas se hagan. Tener un set de noticias dentro de la redacción precisamente se convierte en tener todo a la mano, en poder reaccionar de una vez, en poder tener lo indicado y lo pertinente en el momento que se da la noticia. Ahora hay un nuevo aire, una nueva imagen y la oportunidad de seguir trabajando juntos para llevarles información de alto nivel. Pero como siempre, con investigación, rigor y transparencia, porque para Noticias Caracol, primero es la gente. En Córdoba, la familia de una mujer de 40 años denunció que fue víctima de una golpiza de quien sería su pareja sentimental. La mujer se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Montería. Ella es Ana Milena Cogollo, una mujer de 40 años quien se encuentra en estado crítico en una clínica de Montería luego de recibir una golpiza, según denuncian sus familiares, por parte de su pareja sentimental. Está grave, tiene fractura en la médula espinal y le van a hacer una cirugía. El niño con que ellos viven, él contó todo, el hijo de ella, que él había sido el que la había pegado y que ella hubo un momento que se desmayó, él le echó como 2 baldes de agua, no reaccionó. Denuncian que el señalado agresor la llevó al hospital de Moñitos fingiendo un accidente doméstico y desapareció. Está desaparecido y sí, fuimos a buscar 2 policías y lo llevamos al CAM, pero cuando quisimos entrar ya él se había escapado. La víctima permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Medicina Integral de Montería, donde será sometida a una cirugía. Que ingresa en situación de choque neurogénico asociado a la lesión que consiste en un desplazamiento de las vértebras a nivel de la 5ª y 6ª cervical, con un efecto de compresión en la médula espinal, en situación de cuadriplegia y en malas condiciones generales. El Departamento de Policía de Córdoba ya está al frente del caso y trabaja en la búsqueda del señalado agresor.
Ya se está buscando, hemos tenido unas informaciones que se encuentran hacia la parte norte del departamento, ya con nuestras unidades de policía y con la misma ciudadanía. Hemos empezado a gestionar para poder tener localizado a este individuo. En lo que va del año 2025 en Córdoba se reportan más de 330 casos de violencia intrafamiliar. Y crece el rechazo en Sabana de Torres por el asesinato de una joven de 21 años, identificada como Brigitte Vanessa Amado Cárdenas. Su cuerpo presentaba signos de tortura. Este video muestra los últimos minutos en los que Brigitte Vanessa fue vista con vida. Pertenece a la cámara de seguridad del bar en donde trabajaba y es la prueba de las autoridades para considerar que la víctima había recibido varios mensajes en su celular que la obligaron a abandonar el sitio y detrás de ellos estaría el responsable de su muerte. Una mujer de 21 años que deja a una niña de 3 años huérfana y adicional no solamente el caso del feminicidio, sino la tortura, la violencia y la sevicia con la que se convirtió este feminicidio. De acuerdo con la policía, el cuerpo de la joven se encontró sobre una vía rural con signos desgarradores de violencia en su rostro y manos, también con múltiples impactos de arma de fuego. Fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 21 años de edad en la vereda del Diamante, zona rural del municipio de Sabana de Torres. Un ciudadano se acercó voluntariamente a las instalaciones policiales informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la vía. De manera inmediata se desplegó un componente para realizar actividades investigativas con el objetivo de esclarecer las circunstancias que marcaron este lamentable hecho. El caso ha conmovido a las mujeres de Sabana de Torres y la comunidad, que en rechazo se unieron en una velatón para pedir pronta justicia, mientras las autoridades informan sobre una recompensa para encontrar a 2 sospechosos. Cité a un consejo de seguridad para ver qué vamos a poder dar de beneficios porque necesitamos informaciones lo más pronto posible para poder esclarecer este homicidio. Brigitte era madre de una bebé de 3 años y con este crimen la violencia contra la mujer sigue en aumento en Santander. Son 15 víctimas mortales que han dejado 30 menores huérfanos. La millonaria deuda del gobierno con las empresas de energía y gas, que ya completa 8 meses, enciende las alarmas en el sector. Según los operadores, el retraso podría afectar a millones de usuarios, pues corresponde a los recursos destinados a los subsidios de los hogares de estratos bajos. En Colombia, los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios de energía y gas y el dinero debe aportarlo el gobierno nacional. Pero desde marzo, ese dinero no llega a las empresas del sector, lo que según la Contraloría puede poner en riesgo estos 2 servicios. Pues la situación del sector es compleja, entonces, como ustedes lo saben, en el sentido en el que en la medida que se demoren los pagos, pues hay una afectación desde el punto de vista de liquidez de caja. El gobierno es que tome este tema financiero con seriedad. Las deudas acumuladas son millonarias. Por concepto de subsidios de energía y gas, el gobierno debe 2.8 billones de pesos y por opción tarifaria, una deuda generada desde la pandemia, 2.5 billones, mientras que las entidades estatales también adeudan 1.3 billones a las empresas por facturas que no han pagado. Ya llegamos nuevamente a una cifra impagable de las deudas que tiene el gobierno con nosotros. Esto afecta pues a los más débiles, por ejemplo, a todos los comercializadores de la costa. Aunque ya hay empresas que están teniendo dificultades en la prestación del servicio, la situación puede terminar en aumentos de tarifa de los hogares. Hay 2 afectaciones, que las empresas dejen de pagar los subsidios y entonces las tarifas se suban, y la segunda afectación muy directa es que las empresas no hacen las inversiones y tienen argumentos y tienen una excusa para prestar un mal servicio. El tema o de que las personas no reciban subsidio o que las empresas se quiebren y no puedan seguir adelante y terminan siendo intervenidas. El Ministerio de Minas dice que el gobierno ya pagó 2.5 billones de pesos para cubrir esas deudas, pero estas siguen creciendo. La Contraloría citó a una reunión urgente de gobierno, gremios y empresas para buscar un acuerdo de pago. Hacia el mediodía de este lunes, Antioquia celebró un logro en materia de infraestructura, pues se habilitó el tramo que estaba pendiente para darle apertura completa a la autopista Río Magdalena. Con ella se reducirá en 4 horas el tiempo de viaje desde Medellín a la costa Caribe. Ya es una realidad. La autopista Río Magdalena 2 está habilitada. El tramo que hacía falta para darle apertura a esta vía entre Medellín y la costa Caribe era este de Remedios Vegachi en el nordeste de Antioquia. Una conexión clave para acortar distancias hacia la costa atlántica, principalmente desde la ciudad de Medellín.
en la medida que vamos teniendo mayores conexiones, tenemos mayores posibilidades para crecer en agroindustria, en productividad, para crecer en temas turísticos. Conectamos 2 departamentos, Antioquia y Santander, sino que se permite una conexión muy fácil, muy rápida entre el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el nordeste de Antioquia. Con esta nueva vía 4G y sus 153.3 kilómetros, Medellín se conectará con las subregiones del Bajo Cauca y Magdalena Medio, pasando por los municipios de Remedios, Begachí, Yalí, Yolombó, Maceo y Puerto Berrío en Antioquia, así como Cimitarra en Santander. Nos alegra mucho porque mejora la competitividad y la productividad, nos acerca a los puertos y a los aeropuertos. Y para nosotros en Antioquia, con el gobernador Andrés Julián Rendón, lo que hemos venido haciendo es acercar los municipios a esas vías de cuarta generación. Viajar desde la capital de Antioquia a la costa Caribe ya no va a representar 10 horas de viaje, sino 6 horas y media aproximadamente. Esto fue posible con una inversión de más de 2 billones de pesos. Bogotá, poco después de haber despegado de aquí, del aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán, fue reportado fuego en el motor izquierdo de la aeronave, por lo cual se declaró en emergencia. Esta situación generó el desvío del avión hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. Bomberos aeronáuticos reportaron el aterrizaje de emergencia sin ninguna novedad. Momentos de preocupación vivieron los ocupantes de la aeronave, incluso algunos de ellos grabaron el momento de la emergencia. Esta situación afortunadamente no generó heridos. A esta hora la aeronave es revisada en Palmira. A esta hora es noticia en el departamento del Huila la entrega de automotores por parte de la alcaldía de Neiva a la Policía Metropolitana de la capital huilense. Una inversión que asciende a los 2.200 millones de pesos, representada en 4 camionetas, 2 vans y un automóvil. Vehículos que llegan a reforzar y a mejorar la operatividad de la policía, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales de la ciudad de Neiva. Es de anotar que los recursos invertidos en la adquisición de esos automotores provienen del impuesto de sobretasa a la seguridad. En las aguas donde el río Ranchería se une al Mar Caribe, una comunidad trabaja por proteger los manglares y la vida que depende de ellos. Son hombres y mujeres que vigilan, restauran y recuerdan que cuidar el ambiente es garantizar el futuro. Yo soy Claudia Cotes Puchaina y esta es mi historia. Nosotros como guardianes ambientales del DMI del Río Ranchería, nuestras acciones van más que todo en recuperación, mantenimiento y cuidado a partir de vigilancias, control, monitoreo, a partir de un grupo de guardianes ambientales. Claudia Cotes lidera a estos guardianes quienes combinan la protección del ecosistema manglar entre Río Hacha y Manaure, que alberga especies como el cangrejo, algunos reptiles y también aves que están muy cerca del Mar Caribe, importantes para su equilibrada conservación, junto a prácticas ecoturísticas a bordo de cayuqueras. A partir de la conservación hemos venido realizando ecoturismo, generando ingresos para las diferentes comunidades que nos encontramos alrededor del delta del río Ranchería. Alrededor de 120 personas estamos trabajando en la recuperación de nuestras cuencas hídricas. Tenemos alrededor de 6 tipos de mangles de los 10 que se dan en todo el país. Patos, babillas, el cangrejo azul, iguanas y gran variedad de aves son algunas especies que son conservadas en este protegido ecosistema manglar. Son sala cuna de mucha diversidad en cuanto a sustentación alimentaria, donde nosotros como familia podemos albergar o también recuperar muchísima avifauna a partir de su cuidado. Por su trabajo, Claudia Cotes Puchaina es una colombiana que hace historia. Así terminamos, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Estas Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.